¿Tostón o no tostón? Vamos a dejar que vosotros decidáis. Pero sea como sea, hemos visto a Verstappen abandonar, a nuestro queridísimo Smooth Operator ni tan siquiera empezar, y Lando Norris recortando la distancia en el campeonato con Piastri. Y algunas cosas más relacionadas con rookies, de las que también hablaremos. Poneos cómodos, que se viene 1 hora y media de chapa, y, como siempre, tengo conmigo al admirador número 1 de Antonelli, que ya no sé si lo ha agafado o lo ha dejado de agafar. Guille. Bienvenidos a Smooth Operators. Tengo que decir que cuando has dicho tostón o no tostón, pensaba que irías por esa es la cuestión, ¿sabes? Como que te pondrías más... Más filosófico, más poético. Sí, pero no. No. Sí. No. Mal tirado. Pero bueno, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? Vengo un poco resfriado, lo digo por si alguien nota que mi voz no es tan sensual como habitualmente. Y vengo después de ver lo que para mí ha sido una carrera bastante decente. Ya sabéis, los habituales sabrán que siempre dejamos opinar a la comunidad en esa encuesta, en la pestaña de comunidad del canal, ese territorio inexplorado muchas veces, que descubres de repente cuando te sale ahí un mensaje en YouTube y dices, uy, ¿qué es esto? Pues ahí ponemos encuestas para que la gente opine. Y para mí, no voy a decir que haya sido la mejor carrera de la temporada, porque creo que Canadá está bien puesto en ese lugar ahora mismo. Pero en esta zona de 3 estrellas, creo que va a quedar por ahí. Claro, acaba de terminar la carrera. No hay suficientes votos todavía, por eso os invitamos a votar, que luego, a final de temporada, bueno, veremos cuáles han sido los mejores grandes premios según los smoothies. Y yo creo que va a caer por la zona de 3 estrellas. Aunque sé que tú, Jordi, a lo mejor la relegarías a una casilla más baja. Sí, a ver, sí que es cierto que han sucedido bastantes cosas cuando te lo pones a recopilar, pero tampoco te diría que es una de esas carreras que me he mantenido como súper atento a la silla y demás, teniendo en cuenta que hemos tenido batalla por la primera posición, ¿eh? Pero aún así, no sé. ¿Sabes esos grandes GP? Esos grandes GPs. Esos grandes premios donde sales y dices, va, pues es un poco como éxito. Pero bueno. No me lo creo. No me lo creo. O sea, con la zona media que tenemos, con ese final, con Alonso, Bortoleto, Norris, no me creo que tú, en la última vuelta, viendo el casi adelantamiento de Alonso a Norris, que casi se Bueno, eso desdobla, sería no divertido, me eso creo sería que divertido, eso tú sería divertido. ahí no estuvieras diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todo el mundo quiere arruinarme la vida? Eso es verdad, vale, sí. Las últimas vueltas siguen siendo interesantes. Pero bueno, ahora las iremos repasando poco a poco. Voy a mostrar aquí, o mostramos aquí cómo ha quedado la carrera, ¿vale? Lando Norris primera posición, vamos. Oscar Piastri segundo, Charles Leclerc tercero, Hamilton cuarto. Es decir, tenemos primera y segunda posición McLaren y tercero y cuarto está Ferrari. Después George Russell, Antonelli no está aquí, por motivos obvios. Liam Lawson, de acuerdo que esto Ojo. ya lo comentaré en otro momento, pero yo cuando lo he visto digo, Liam Lawson se merece tranquilamente piloto del día o por lo menos nominación, porque no estaba ni nominado cuando estaban enseñando los porcentajes de los pilotos. Séptimo, Fernando Alonso. Octavo, Bortoleto, que se estrena en puntos. ¿Sí, no? Vale. Sí. Noveno, Hülkenberg. Y décimo, y cargándose nuestra tradición, o lo que habíamos identificado como tradición, Ocon, que ha hecho una buena carrera, viniendo de una buena carrera que también hizo en Canadá. O sea, y tú me estás diciendo que del P6 al P10, ¿me estás diciendo que viendo estos resultados la carrera no es cuanto menos llamativa? A ver, por resultados sí, por acción de pista no sé, tampoco me ha parecido tanto. Pero bueno. El que dijo que Mónaco no le pareció tan mala. Es que... Bueno, y esto, ¿vale? ¿Cómo ha hecho cambiarlo todo? Pues bastante. Guille se ha pasado un buen rato editando los resultados, porque no ha salido aún la clasificación de constructores. Pero bueno, vamos a repasar primero lo de los pilotos. Como he dicho antes, Norris ha recortado. Tenemos a Piastri con 216 puntos y Norris a 15 con 201. Verstappen tercero a 155 y Russell persiguiéndolo en cuarta posición con 146. 9 puntos. Yo creo que Russell ha llegado ya a un momento donde dice, ¿sabes qué? Me da igual, voy a adelantarle, que se despierte esa cláusula y si le fichan, porque estoy hasta las narices. Y ya está, pues ha decidido dejar de conspirar. Después tenemos a los Ferraris,
con Charles Leclerc y Hamilton, Antonelli y tenemos a Hülkenberg, que Hülkenberg es nuevo aquí, ¿no? A Hadjar ha caído y ha subido Hülkenberg. Hülkenberg creo que ya subió en la última carrera. ¿En la última era? ¿Sí? Pues Diría, bueno, a lo mejor tienes razón. a No mí sé. me suena. No sé. Pero bueno, y después en constructores, lo dicho, que no ha habido cambios. Ferrari vuelve a recuperar la segunda posición. Bien. Mercedes cae a la tercera. Red Bull fuerísima en la cuarta. Racing Bulls adelanta a Haas. Aston Martin adelanta aquí. No Ya estaba estaba, adelante. no, eso ya ¿no? estaba adelante. No, Vale, claro, vale. como he tenido que actualizarla ese yo, sí, ese sí. los cambios estos de posición, Racing ese Bulls por eso. completamente se me ha olvidado borrarlo. Racing Bulls Estaban por eso empatados sí. con Haas. Estaban empatados con Haas y ahora Y se ahora han ya están adelante, separado. ¿no? Vale, pues eso. Perdonad por el lío, pero bueno, es lo que tiene grabar justo después del GP y que aún no estén todas las gráficas, ¿vale? Pero bueno, así es como tenemos ahora mismo el escenario, lo cual, pues, da un Quiero poquito más de hacer juego. Sí, dar un dato ya. venga. Todavía no vamos a hablar de este equipo ni de este piloto, pero quiero dar el dato ya de que Alonso ha igualado a Stroll. 14-14. Ya No se ve estamos ahí, aquí, ¿eh? pero 14-14. We are coming. We're coming hard. Bien, entonces, lo más normal del mundo es empezar a hablar de la carrera, pero tenemos un pequeño detalle que, como ya sabéis, nosotros de noticias genéricas las comentamos antes de entrar en los equipos, ya sea previo o post, y vamos Para a hacer cortar todo el mención. flow, ¿sabes? Efectivamente, para que si alguien viene con el hype de decir tú, que Piastri casi se come la barandilla por culpa de Colapinto o cosas por el estilo, pues no, que sepáis que vamos a hablar un segundo de las horas de túnel de viento para el año que viene. Guille. No, tampoco vamos a comentarlo mucho este tema, pero sí que es algo relevante de cara a lo que queda de año. No me ha dado tiempo a mí a hacer una infografía, así que he subido la que estamos utilizando, la que ha subido el Rey Giri, evidentemente. Todos los créditos a él que lo ha hecho, pero aquí lo relevante es este reparto de las horas de viento, que sabéis que se va como la posición de los equipos en cada momento, en momentos determinados de la temporada, y se hace este reparto de horas en busca de esta igualdad final en los resultados, ¿no? El que va primero se le dan menos horas de túnel de viento, esencialmente. Es mucho más complejo porque también va dentro del paquete las horas de CFD, de cálculo computacional de fluidos. Pero vamos a reducirlo todo esto a más horas, menos horas de túnel de viento. Entonces a McLaren, pues como puede ver la gente, le tocan 840 horas de túnel de viento para lo que queda de temporada, y Alpine sería el que más horas de túnel de viento le quedan. Esto es importante, sobre todo este año, no solo por el coche de este año, que ya sabemos que la mayoría de equipos no van a trabajar en él, sino porque muchas de estas horas de túnel de viento se van a invertir en el coche el año que viene, y esto puede dar pues cierta ventaja a algunos equipos en esta carrera por desarrollar el mejor coche en la nueva normativa que saldrá en 2026. Y claro, aquí ya cada uno estaba haciendo un poco sus conspiraciones de quién se estaba dejando ganar, de si alguien se iba a dejar ganar en esta carrera, con Sauber, Aston Martin, para terminar delante, terminar detrás. Bueno, cada uno hacía sus hipótesis de lo que podría estar pasando para justificar a veces los malos resultados de tu equipo. Pero bueno, simplemente es esto, no vamos a tocarlo mucho más, pero es, como digo, es algo relevante y que seguramente vamos a tocar en algún momento más a lo largo de esta temporada y al principio de la siguiente. Porque cuando entremos a hablar del 2026 ya de lleno. Muy bien. Pues nada, con este breve break anunciativo de las horas de viento, de las horas de viento, de las horas de túnel de viento, entramos ya a los equipos. Y como siempre, toca primero hablar de McLaren, ¿de acuerdo? Que ahora iremos primero a la carrera, pero antes un pequeño recordatorio, que es que traían unas pequeñas mejoras, ¿verdad, Guille? Sí, fue algo... Claro, McLaren está consiguiendo está consiguiendo que no haya filtraciones cuando van a traer alguna actualización. Fíjate que con Ferrari es muy fácil. Siempre que van a traer algo, lo tienes en 1000 medios. Autoracer, siempre lo digo, es referente en saber qué va a traer Ferrari y qué no va a traer. Sin embargo, McLaren cuesta y siempre sorprenden, siempre decimos que acaban trayendo pequeñas modificaciones, el detalle del detalle. Todavía no han traído como ese gran paquete de actualizaciones. Digo, de un componente grande, de todo el suelo nuevo. Creo que lo probaron en Jeddah, pero al final creo que lo acabaron desechando. En este caso,
han traído pequeñas modificaciones en la parte de la parte donde se junta la rueda trasera con el suelo, en el corner, en la esquina esa, pero aquí no, bueno, no he puesto la imagen porque no he encontrado fotografía, pero sí que me ha parecido interesante esta que he visto que han hecho una modificación de nuevo en la suspensión delantera. En este caso, tiene pinta de ser con una intención más aerodinámica que no mecánica, como la que estuvimos comentando el otro día, que habían puesto una modificación que era más destinada a Norris que a Piastri, que al final simplemente la acabó utilizando Norris y Piastri la desechó, que era una modificación más de una de las horquillas. Habían ensanchado el tamaño de unas horquillas y eso tenía más relación con la parte mecánica del coche, de cómo se comportaba mecánicamente el coche a lo largo de la vuelta, que va un poco en relación a lo que estuvimos comentando de esta suspensión delantera que parece que esconde cosas. En este caso simplemente es una modificación que en principio es más aerodinámica, con esta modificación del perfil, con vete a saber qué intenciones, porque evidentemente no podemos saber cómo se comporta el flujo con una foto, pero nada, simplemente era para comentarlo mínimamente. ¿Has visto? No me he alargado tampoco mucho. No, lo justo y necesario, me Gracias. parece muy correcto. Vale, entonces, de McLaren, tenemos varios puntos a destacar. Uno, y primero, del que querré hablar mínimamente, es de la por fin buena vuelta de clasificación de Norris, ¿de acuerdo? Ese es uno. Después tenemos también, más allá de la salida y de las primeras vueltas, la lanzada, el dive bomb que ha hecho Piastri en la curva 4, que yo creo que todo el mundo dentro del paddock de McLaren se ha puesto un poco nerviosito. Después también tenemos algunas radios. El pequeño incidente entre Colapinto y Piastri. Y más allá de eso, pues el buen ritmo que han demostrado ambos pilotos, que muy poca diferencia había entre ellos, ¿no? Entonces, primero, respecto a la quali, por fin, gracias Norris, por marcarte una vuelta de clasificación como toca. Siempre he sabido que eres una persona muy rápida, pero muy con una tendencia muy grande a cometer errores, y yo creo que hemos tenido una de las mejores vueltas de Lando esta temporada en la Q3, sacándole, que le han sacado tranquilamente entre 3 y 4 décimas al segundo, que era Piastri. Ay, que era Leclerc, perdón. Medio segundo a Leclerc. Pues eso. Pero luego quiero hacer matización en todo esto, ¿eh? También. Ya está. ¿Qué? Hombre, a ver, Jordi, no, en tu mensaje no puedes ocultar el hecho de que ha salido una doble bandera amarilla, porque Gasly se ha puesto a bailar ballet en la recta principal, porque ha hecho un doble trompo, ha hecho un doble tirabuzón ahí que lo ha clavado 9.9 de nota, y ha salido una doble amarilla que ha perjudicado a la mayoría de pilotos para hacer un segundo intento. Pilotos entre ellos Verstappen, Piastri, el propio Leclerc. O sea, digámoslo todo, Jordi. Digámoslo todo. Aunque estoy de acuerdo que la vuelta de Norris es perfecta prácticamente. No hace apenas correcciones. En la salida de la 3 un poquito, pero nada. Y probablemente hubiese hecho la pole igual, ¿eh? Probablemente hubiese hecho la pole igual. ¿Cómo te gusta cortarme las alas, eh? Es increíble. El único momento en el que no estoy sangrando, muerto en el suelo con una actuación de Norris, va y decide cortarme las alas, en fin. Bueno, esto respecto a la cual era una pequeña mención, ya está, ya sabéis que aquí no hablamos sobre todo eso. Ahora respecto a la carrera, ¿cómo los has visto? ¿Cómo has visto a ambos pilotos? ¿Cómo has visto a Norris? ¿Cómo has visto a Piastri? Bueno, McLaren sigue siendo ese equipo que tiene ese poquito de más siempre. Creo que Canadá, ya lo dijimos, que era una creencia, pero para mí se confirma. Fue algo circunstancial del momento y nunca realmente estuvieron tan fuera de la lucha como llegué a ver en algunos medios, que parecía que la situación era algo más crítica, porque evidentemente sucedió también el incidente entre Norris y Piastri. Bueno, entre Norris. Piastri, el pobre, pues ahí tampoco hizo mucho. Y bueno, se ha visto que al final el coche sigue siendo extremadamente rápido. Estas pequeñas actualizaciones que han traído, como decimos, no sé hasta qué punto les han servido para dar este poquito de más, este ritmo de carrera que claramente tenían de más, y a una vuelta también han seguido siendo muy competitivos. Y lo que me ha gustado más es que hemos resuelto una de las dudas con las que nos quedamos después de Canadá, de ¿les van a dejar luchar en pista? Y les han dejado luchar, y creo que han tenido al menos la primera parte de la carrera una lucha bastante bonita. Ha habido un par de movimientos bastante interesantes entre los dos, respetándose mucho, pero oye, una buena pelea cuerpo a cuerpo. Digo, esto
era lo que tenía miedo que no sucediera, ya ha sucedido y me alegro de que McLaren esté dejando que pase. Otra cosa es, bueno, lo que has dicho tú, ese intento un poco loco de Piastri que se ha pasado de frenada a 25 pueblos y que casi le da la primera victoria de la temporada a Charles Leclerc. Hubiese sido increíble. Y ahí sí que evidentemente el discurso podría ser otro. Pero bueno, se les ha visto con mucha superioridad, como decía, y no sé hasta qué punto ese cambio de estrategia que han buscado en cada piloto ha sido también para evitar 40 vueltas sufriendo. Sí, sí. Bueno, es que hasta la primera parada, que ha sido tranquilamente hasta la vuelta 20, era bastante tensión, lo que había. Y sabías perfectamente que en cualquier momento Piastri se podía lanzar y ver qué es lo que sucedía. Entonces, yo también creo que lo han hecho bien, creo que lo han gestionado bastante bien. Les han dejado luchar siendo limpios y después en el momento en el que han visto de, ojo, los neumáticos pueden fallar o lo que sea y un intento de Piastri puede ocasionar que colisionen, pues se separan y sí que es cierto que no se han vuelto a encontrar tal cual en la carrera nunca más, pero han estado muy cerca y esto solamente lo que valida es lo que hemos dicho siempre, que ambos pilotos ahora mismo están en su máximo nivel, es Norris sobre todo quien comete algunos errores de más y esto lo que acaba ocasionando pues es que vayan prácticamente al mismo ritmo. Lo que sí que es cierto, ¿vale? Que sí que quiero comentar a favor de Piastri, es que Norris, estando primero, cometía bastantes errores. Sí, Se le iba bastante, exacto. Sí, porque en general tú le veías cuando pasaba por los pianos y iba muchísimo más inestable de lo que iba Piastri. Y iba ya no solo en esta carrera, sino en cualquier otra carrera donde es Piastri quien va adelante y quien está controlando el ritmo de la carrera en sí. Entonces, esto sí que es cierto que se lo ha visto a Norris, un poco más nervioso, más errático en ese sentido, pero bueno, por suerte para él y para mí, pues no ha pasado nada. Estos eran unos puntos que queríamos comentar. Después, no sé si quieres explicar un poco para la audiencia que hemos escuchado una radio de Norris diciendo "This is the Germany situation", que a mí personalmente me ha recordado un poco, quien sea fan de Los Vengadores, a ¿te acuerdas de Budapest, no? Me parece que era entre, Sí. entre Ojo de Halcón y la Viuda Negra, pues eso. ¿A qué se debía eso? ¿Y quién sería Ojo de Halcón y quién la Viuda Negra en este caso? Entre el ingeniero de pista y Lando Norris. No, lo ha explicado luego Andrea Stella al final lo ha dicho en los micrófonos de Dazón. Era una referencia técnica. Con esto se refería, claro, todo el mundo estaba pensando un poco una situación de carrera o algo así, pero se refería más a un tema técnico, como ha explicado, en relación a los neumáticos, al uso de los neumáticos, de no vamos a utilizar los neumáticos hasta llegar al cliff, o sea, no vamos a hacer el cambio en el momento en el que el neumático entra en el cliff, esa caída de rendimiento repentino del neumático que da, pues de golpe, pierdes todo el grip, lo has desgastado y tienes que cambiar. Para no llevarlo tan al límite, decían, no vamos a llegar a esa situación y vamos a siempre buscar el cambio de neumáticos antes de llegar al cliff. Se refería a eso. Claro, estábamos todos un poco diciendo, ¿qué pasó en Alemania? Y Sí, sí, en principio es eso. Luego, si hay una intrahistoria que no han querido contar, ya lo veremos. ellos lo sabrán. Y última cosa a mencionar también, pues el pequeño incidente que han tenido con Colapinto y Piastri, quien Wow. no lo he visto o no lo recuerdo del todo bien. Básicamente estaban Colapinto y Tsunoda luchando por posición. No sé si ha habido un problema de comunicación donde el ingeniero no ha informado a Colapinto de que Piastri venía por detrás y él, ignorándolo completamente, se ha ido estrechando, se ha ido tirando para la pared y sin verlo pues estaba arrinconando a Piastri. Hasta el punto que lo ha metido por el césped y después, debido a esto, los stewards, los comisarios, le han puesto una sanción de 5 segundos a Colapinto. A mi parecer, merecida. Pero bueno, es decir, merecida, no que lo haya hecho intencionalmente, pero bueno, ya sabemos que al final estas cosas pasan. Y nada, pues sí que ha sido un poco de susto, porque dices tú, que se lo carga. Que Colapinto decide el mundial aquí en un momento. Bueno, él lo ha explicado luego en los micrófonos. Luego hablaremos de Colapinto porque Sí. ha tenido la suya con Tsunoda y él lo ha explicado un poco la situación de que en aquel entonces estaba tan centrado en Tsunoda porque lo quería adelantar, porque había tenido ese toque con él y estaba un poco desquiciado con Tsunoda. Luego hablaremos del tema Sí. Tsunoda Colapinto también. Pero en esencia, en respecto a este incidente, ha dicho que no le ha visto. Y que cuando pues, se ha dado cuenta, pues ha intentado apartarse lo más rápido posible. Bueno, es un error. No sé hasta qué punto el ingeniero le ha avisado también.
esto no me ha quedado muy claro y si no lo he avisado, pues evidentemente ni siquiera consideraría error de Colapinto, porque creo que en estas situaciones siempre te tienen que avisar desde atrás de que viene alguien por detrás. Y bueno, todo ha quedado en un susto, más la sanción a Colapinto, que como dices tú, pues es lo que hay. Y a lo que voy, a lo gracioso ha sido luego una radio de Oscar Piastri que se ha visto luego diciendo que estos de Alpine, que incluso años después están buscando como fastidiarle fastidiarle la vida. No ha dicho esas palabras exactamente, ¿eh? Pero bueno, a mí Oscar Piastri, es que me cae muy bien. Me cae muy bien. Yo porque... Esto me ha recordado un poco lo que Sí, pasó con Bortoleto y Alonso en Miami. ya. Creo que fue en Miami, no sé si fue en Miami. No, fue en Jeddah a lo mejor, en Arabia Saudí, que Bortoleto no le vio y casi lo estampa contra el muro también. Sí, 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 sí. No, no, tal Algo cual. parecido. Y lo que digo, que a mí Piastri es que me cae muy bien. Yo porque por pena y desgracia ya estoy con Lando Norris y iré con él hasta que se jubile, ¿no? Pero Piastri es la hostia. En fin, y de McLaren hay otra cosa, o se han visto involucrados en otra cosa, pero creo que es más interesante hablarlo cuando llegue, para los pilotos involucrados, que es esa última vuelta donde... Ah, Sí, donde Lando Bortoleto Norris... Alonso. Efectivamente, donde Lando Norris ha tenido que sobrepasar como ha podido tanto a Bortoleto como a Alonso y teniendo Piastri al detrás, que obviamente no le han dejado pasar, pero que tal como digo creo que tiene más sentido hablarlo cuando hablemos de Alonso, que es el principal actor de esa escena. Entonces, sí, perdón. Bueno, quedaba simplemente mencionar que creo que fue una sorpresa del lunes, del viernes de los Libres 1. Ah, Estos sí, Libres 1 en los que vimos bastantes rookies probar los coches de los equipos, de sus equipos principales. Y vimos a Alex Dunn sustituir a Norris y correr en Libres 1 y lo hizo sorprendentemente bien. sí. Quedó en una cuarta posición, muy cerca de Piastri, y cuando quiso sacar el tiempo lo sacó. Y dices, bien por él, también se demuestra que el coche es un pepino. Sí. Ese tipo de cosas también yo hago la lectura de decir es que el coche corre. O sea, aquí Sí. no vengáis tanto con el coche corre. No, pero muy bien. O sea, sorprende siempre ver a un rookie clavar el tiempo en las pocas oportunidades que tienen al final. Y creo que eso, simplemente lo queríamos mencionar como una de las sorpresas. Aunque de Alex Dunn este año se está hablando también mucho. Por otras cosas en Fórmula 2, pero bueno. Bueno. Avanzamos y nos vamos al que otra vez de segundo equipo, que es Ferrari. ¿De acuerdo? Que también ha sido sí, segundo equipo este GP. Que bueno, las cosas en Ferrari, por mucho que hayan conseguido la tercera y cuarta posición, no te diría yo que están bien, ¿verdad? Están reguleras, aunque no es un fin de semana, creo que para escandalizarse demasiado viendo el resultado, aunque evidentemente, como dices, hay problemas. Lo primero ha sido esa indisposición de Fred Vasseur, que no ha podido estar el domingo ocupado desarrollando su trabajo de jefe de equipo de Ferrari, y ha sido sustituido por Jérôme D'Ambrosio. No sé si alguien lo habrá visto en las entrevistas, que estaba Jérôme D'Ambrosio. Pues si alguien se ha preguntado, oye, ¿dónde está Vasseur? Pues ha sido por un tema de una indisposición que ha tenido que volverse. Entonces, bueno, Jérôme D'Ambrosio, de hecho, venía de Mercedes, había estado de la estructura Mercedes, y creo que estuvo en este cambio de Hamilton, Mercedes-Ferrari, creo que de alguna forma también entró un poco en el pack, ¿sabes? Y bueno, poco más que mencionar en ese sentido. Lo más novedoso de Ferrari, creo, ha sido que han traído este suelo nuevo que ya estuvimos comentando durante el previo, que hay un par de fotografías por aquí. Tampoco vamos a perder mucho hablando de qué han cambiado, porque evidentemente lo que hayan cambiado por debajo del suelo no podemos verlo. Pero sí que se ha visto que han modificado un poquito la salida del difusor, la parte trasera, y también en otra fotografía se veía que habían modificado un poco las fences del suelo, estas canalizaciones que se forman que se hacen en el suelo para expulsar el aire también. Entonces sí que han modificado un poco la geometría, también han modificado han hecho modificaciones bastante mínimas vistas desde fuera, pero seguramente muy sustanciales si vemos lo de abajo, y de hecho se vendía como una importante modificación, que la intención es lo que estuvimos comentando el miércoles o el jueves cuando lo haya visto la gente, es aumentar la carga generada por el suelo a mayor altura, porque tienen este problema con la altura del coche, lo siguen teniendo.
¿Lo han mejorado para este fin de semana? Ni siquiera el propio Vasser en su momento, ni Jerome D'Ambrosio luego hoy, en el día de hoy, ha querido confirmarlo, porque al final con un gran premio yo creo que es difícil extraer conclusiones claras y ningún equipo se va a atrever a decirte, no, no, sí, lo hemos solucionado simplemente con una carrera. La otra gran modificación en teoría, por las declaraciones que han ido diciendo, es que vendrá para la próxima semana, para Silverstone, esa suspensión trasera nueva en principio. No han confirmado exactamente la suspensión, la suspensión trasera, pero sí que han dicho que van a traer actualizaciones. Pero lo que me ha parecido curioso de Ferrari este fin de semana, luego ya entramos más en detalle en Charles Leclerc y Hamilton, es un poco que han seguido con este problema de lift and coast, sobre todo en el Sí. primer stint de la carrera, que lo ha dicho Charles Leclerc. Entonces, he estado buscando en Autoracer, sobre todo, donde más información al respecto de Ferrari tienen. Me parece interesante lo que llegan a plantear al respecto, que es, por ejemplo, Ferrari tiene este problema de calentamiento de neumáticos que les hace perder tanto ritmo en clasificación. No meten los neumáticos en temperatura, ¿vale? Entonces, lo que parece que puede que esté sucediendo es, vale, estamos fallando en la parte mecánica para transferir bien las cargas hacia los neumáticos y que estos se calienten, se metan en la ventana óptima de trabajo para una vuelta. Entonces, dicen que lo que pueden estar utilizando es un poco lo que hace McLaren de utilizar el calor de los frenos. Pero que esto les hace ir tan al límite con el diseño de los frenos que luego sufren un montón de sobrecalentamiento en la carrera, sobre todo en el primer stint, cuando el coche está mucho más cargado y evidentemente necesitas más energía de frenado. Entonces, que podría al final ser ese uno de los... Es un problema, que da otro problema, que da otro problema, y ahora están en esta situación de el coche es muy difícil de llevarlo a la ventana operativa de trabajo, estamos parcheando, y ahora tenemos un problema de sobrecalentamiento de los frenos, que encima nos hace que tengamos que ir en modo eco toda la carrera, porque está Leclerc toda la carrera haciendo lift and coast, y lo mismo con Hamilton, que están ahí gestionando los neumáticos, los frenos, para que no se sobrecalienten tanto. En principio, en esta carrera ha sido por los frenos, no por el desgaste de la plancha. La plancha no se la ha mencionado durante todo el fin de semana de momento. Pero bueno, que Ferrari, como dices tú, sí. Tercer puesto de Leclerc. Tercer podio en 4 carreras, de Leclerc. Hizo en Mónaco, hizo en España y ha hecho aquí. O sea, pese a lo mal que parece que esté Ferrari, esto deja claro que sí, Ferrari tiene sus problemas, pero Mercedes también tiene sus idas y venidas, y Red Bull es muy Verstappen dependiente. Y si tienes una carrera como la de hoy de Verstappen, que ha sido inexistente, pues lo que decimos, de repente Ferrari se planta ahí delante, suma los puntos, y en esa pelea por la segunda posición del Mundial, pues se la pueden llevar pese a lo mal que empezaron. Sí. Pero siguen estando lejos de McLaren. Es gracioso porque parece una lucha por la segunda posición, pero de gente con problemas a la hora de poder competir como toca, ¿sabes? Porque es en plan, es eso. A mí, pues el coche que me funciona y no me funciona, traigo yo mejoras que también no de esto, y después el otro que solamente corre con un piloto, ¿sabes? Entonces es competir intentando, pero sin conseguirlo. Es que Es un va a poco ganar el raro. que menos mal lo haga. Exacto, Es que de estos va a ganar el que menos mal lo haga. efectivamente. Es como que es la Fórmula 1.5, son esos tres. Del rollo, bueno, somos el que supuestamente, o los equipos que supuestamente tendrían que estar ahí arriba, pero que por pena y desgracia pues tenemos estos problemas. En fin, repasando un poco la carrera de los pilotos, cabe decir que ha pasado muy desapercibido. Más allá de los momentos concretos como los que comentas del tema del lift and coast y demás, se les ha visto muy poco por la tele, y los momentos principales han sido por intercambio, lo mismo de siempre, lo que llevamos ya comentando desde hace muchísimas semanas, que es el hecho de que parece que ninguno de los dos se puede entender bien con su ingeniero. O no se entiende bien, o por lo menos no parece que tengan una relación muy fluida o muy cómoda entre ellos. A diferencia de los McLaren, que sí que es cierto que Norris en algún momento sí que se ha puesto más nervioso en algún momento de la temporada, pero por general las radios que hemos visto, tanto con Piastri como con Norris, muy tranquilas, todo muy correcto, la comunicación fluida, pero con Leclerc y con Hamilton sobre todo, dan muchísimo que desear. El hecho de Hamilton no queriendo entrar para hacer la segunda parada y el ingeniero casi obligándole, sin explicarle absolutamente nada. No sé en ese momento dónde se encontraba de la pista, porque ya sabemos que las radios aparecen cuando aparecen por pantalla, no son directamente en ese momento, ¿no? Pero como que realmente denota esa falta de comunicación y esa falta de comodidad entre los pilotos y sus ingenieros.
Mira, de lo de Ferrari simplemente voy a decir, pues como siempre. Y de lo de McLaren, pues es un tema que se me ha olvidado comentar. A mí, yo sigo viendo un problema que McLaren discuta con sus pilotos o deje decidir a sus pilotos sobre la estrategia. Bueno, eso Ese sí. momento en el que le dice a Piastri, oye, ¿qué prefieres, esto o esto? Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cuquerella en la retransmisión de decir, pero si los que tenéis el ordenador sois vosotros, ¿no? Máquinas. O sea, Ya. no le preguntes a Piastri, decid vosotros qué es mejor, o sea, o explicadle qué veis que es mejor vosotros, no le pidáis simplemente la opinión. Pero no lo critico solo por esta situación, es que es lo de Sí. siempre que el año pasado ya criticábamos, que muchas veces dejan demasiada libertad a los pilotos para elegir y creo que tendría que ser un poco el equipo el que dijera, vamos a hacer esto. Sí, eso sí. Esto es lo mejor, esto es lo más rápido. Entonces, les sigo viendo como muy dudosos a la hora de tomar decisiones. El coche, pues en esta carrera era tan rápido que el 1-2 lo tenían. Y estaban discutiendo por cómo gestionaban entre ellos. Pero digo, menos mal que están solos. Sí, a ver, yo también creo que es únicamente por el hecho de que lo que dices tú, están solos. Yo me imagino que si tuvieses un Max Verstappen ahí arriba o unos Ferrari también ahí arriba, serían muchísimo más contundentes a la hora de tomar decisiones. Pero como ahora mismo sus mayores enemigos son ellos mismos, pues oye, tengamos a todo el mundo en paz y se le pregunta al piloto y si el piloto también toma la decisión y se hace en concordancia con el equipo que está detrás de las vallas, pues así por lo menos hay menos enfados. No lo sé, es la sensación que tengo o el approach con el que creo que van. Pero bueno, eso. Y no sé si quieres comentar algo más de Ferrari, por lo que digo, que es que Hay unas declaraciones Sí, de Toto Wolff que me han parecido adelante. interesantes, que las han dicho en el post. Claro, todo esto que comentábamos de los problemas que está teniendo Ferrari, que vamos a ver si en Silverstone los solucionan, que ya hicimos un poco el speech en el previo, ¿no? Sí, De esta situación de crisis interna en la cual va a ser también, entendemos que está intentando sobrevivir y que, bueno, que al final quiere que los problemas a corto plazo se resuelvan para mantener su posición también, porque ya sabemos que en Ferrari son muy cortoplacistas, cómo sí. funcionan. Y a la mínima hay poco tiempo y aquí las cabezas vuelan sin pensárselo dos veces. Y claro, ha salido Toto Wolff hablando de Fred Vasseur, diciendo que es uno de los mejores jefes de equipo que conoce y que si él tuviera que escoger a uno para su equipo, si no estuviera él, Sería. pues que a él que escogería a Fred Vasseur. Y simplemente. Y me ha gustado, como dice, es plenamente consciente de que la situación en Italia es como si diriges la selección de fútbol y que los medios se te echan encima al momento. O sea, que Ferrari es Ya. prácticamente como, pues eso, como la selección de fútbol italiana y que la prensa se te tira encima. Y bueno, es lo que estuvimos comentando ya, que de repente hubo como esa organización de distintos medios italianos sacando toda la información contra la dirección de Baser. Ya. Fue cuanto menos llamativo esa orquesta que se montó mediática. Y bueno, vamos a ver si a raíz de Silverstone, a partir de Silverstone, solucionan un poco los problemas y las sensaciones son más buenas. Pero es lo que ya dijimos. Sí, Ferrari puede dar el paso adelante, pero es que McLaren no lo va a dar para atrás. Y el Mundial ahora mismo, lo mejor que puede sacar Ferrari ahora mismo por sensaciones es un segundo puesto. Sí, sí. Viendo la distancia en puntos, es que pones el Mundial de Constructores y No, no hay nada que hacer. es Red Bull en 2023, pero con Piastri y Norris los dos arriba. Sí, sí. Es que están a punto de Entonces, doblarlos otra vez. En claro, es plan, eso. ya se redujo la distancia gracias al GP de Canadá y demás, pero claro, es que, mira, literalmente va de 3 puntos de que McLaren doble el segundo. Entonces, bueno, un poco crítico todo. Pero vamos avanzando, va. Y nos vamos a Mercedes. De Mercedes vimos un Canadá donde funcionaron bien, obviamente. Y pasó exactamente lo mismo que el año pasado. No sé si te acuerdas, que en Canadá también todo fantástico. Y en el siguiente GP, ¡padabum! Bueno, en el siguiente GP ganaron. Que fue Russell que ganó en Austria, pero de rebote. Ah, vale, sí, pero me refiero desde un punto de vista de Pero no ritmo. estaban Que arriba. no era, No exacto, estaban no eran arriba, sí, sí. competitivos. Sí, eso sí. Pero bueno, Pero sí, lo mismo, la misma dinámica. exactamente lo mismo. Russell desaparecidísimo. En ningún momento les ha podido batallar a los Ferrari. Nada. Y de hecho, yo estaba pendiente de decir, bueno, a ver si serán capaces
los de detrás, un Liam Lawson o alguna cosa así, de atraparle, ¿no? Entonces, Mm. por esa parte, Mercedes poco, y después principalmente la gran noticia de esta carrera ha sido el accidente que ha tenido Antonelli, que es accidente de rookie, a mi parecer. Entrar pasadísimo de velocidad a la curva 2, obviamente tener que dar un volantazo y después apretar el freno, que se te bloqueen las ruedas y te llevas a quien te llevas, que en este caso sí era Max Verstappen. Ya está. Es accidente de segundo piloto de Mercedes. Bottas en Hungría, que se llevó también a Verstappen. Sí, es Es verdad. lo que dices tú. Error de. No sé si de novato, porque al final este error se lo he visto cometer a gente que no era novato también, pero en Yeah. este caso creo que sí que es más probable que lo cometa siendo rookie. Y ahora es lo que lo ha explicado él, entonces tampoco podemos buscar más allá. Ha bloqueado la parte trasera, ha perdido completamente el control del coche y se ha tirado recto con la mala suerte que se ha llevado puesto a Verstappen, como también le pega a Lawson un poco. No sé hasta qué punto el coche de Sí. Lawson se ha visto afectado, aunque él luego no ha reportado Se lo tampoco ha nada. mejorado. ¿No? Porque he visto A el lo mejor sí. resultado. A lo Le mejor ha, sí, ¿eh? le ha dado ese toquecito que le ha permitido ganar décimas. Porque se ha llevado a Verstappen como podría haberse llevado a. Pues eso, a Lawson o a Bortoleto que estaba por ahí o al que fuese. O sea, Sí, sí. era un pasajero, yo creo, en aquel momento. Y ha sido llamativo, o ha sido comentado, cómo Verstappen se ha bajado del coche muy tranquilo. Antonelli la estaba explicando. De hecho, los gestos aquí era como le explicaba un poco eso que ha perdido la parte trasera y tal. Y no ha habido ningún tipo de enfado por parte de Verstappen y a funcionar. Ha sido básicamente el resumen de esa escena. Y luego, de cara a la entrevista en prensa de Verstappen, o sea, ha entendido la situación. Dice, todos podemos cometer este error. Además, es un rookie, lo entiendo, me ha pedido perdón y ya está. No vamos a llevarlo más allá. Que a veces Verstappen siempre tiene esta fama también, que se la ha ganado, de impulsivo, pero también tiene Sí. estos momentos de ser bastante comprensivo con la situación. Y aquí hago una lectura. Luego está la lectura conspiranoica que a lo mejor te gusta más. Yo Sí, a la mí primera eso lectura siempre. que hago es Verstappen sabe que el Mundial no lo va a ganar desde hace tiempo. Lo iba diciendo desde hace muchas carreras, pese a que algún resultado ha aparecido y ahora veníamos de Canadá, que sí que les había recortado. Sabe que el coche no está para ganar de forma regular y con lo fuerte que está en McLaren, a la que pinchas con un P5 ya pierdes Sí. un montón de puntos. Y simplemente no se lo ha tomado como acabo de perder las opciones del Mundial porque ya para él las había perdido. Aunque ahora sí que después de esto yo creo que sí que ha perdido ya bastantes. O la lectura conspiranoica que es de que esto ha recordado un poco al incidente de Alonso y Stroll en 2022 en Austin, cuando Stroll sacó por los aires a Alonso y Alonso no se lo tomó tampoco muy mal y tan amigos, y era porque, bueno, iban a ser compañeros de equipo el año que viene. Entonces aquí ya, evidentemente, las redes sociales están como diciendo, oye, ¿y si ya hay algo aquí y Verstappen tampoco ha querido meter cizaña porque el año que viene van a compartir equipo? Porque Russell, y aquí ya te doy paso con el tema, Russell habló el jueves en rueda de prensa porque este tema Verstappen Mercedes está siendo muy recurrente y Russell habló al respecto, lo cual sorprendió un poco diciendo que bueno, que entendía que al final Toto Wolff se pusiera en contacto con los mejores de cara al año que viene. Entonces, hay como mucha información al respecto a este tema y espero salir de dudas pronto sobre quién dice la verdad, porque por otro lado se dice que para Silverstone Russell renovará. Claro, Así que, bueno, un tema interesante, ¿no? recordémosle a todo el mundo que hay muchísimos asientos aún por confirmar de cara al año que viene. Y se acerca verano y es normalmente cuando se empiezan a anunciar las cosas. Y tenemos, en teoría, por un lado, un Russell que también está moviendo ficha para ver si se termina yendo a Aston Martin. En el caso o en el supuesto, obviamente, de que Verstappen se vaya a Mercedes. O no, a lo mejor lo que acaba vaticinando es un cambio y hacen un swap de pilotos. O vete tú a saber, ¿no? Ya se verá, tampoco nos gusta hipotetizar mucho en ese sentido. Pero lo que sí que también quiero decir, 100%, en que aquí Verstappen se le ve seguramente más tranquilo de lo que normalmente es. Pero a mí Verstappen
siempre me ha parecido una persona muy impulsiva a la hora de tomar decisiones detrás del volante, pero cuando se baja del coche, por norma general, siempre va muy tranquilo. Todos los accidentes, o la gran mayoría de accidentes que ha tenido en los últimos años, cuando se tenía que dirigir a prensa, siempre ha sido muy calmado. Y recordemos también el año pasado, todo lo que sucedió con Norris, por norma general, era Norris quien sobre todo se mostraba más molesto con Verstappen o con las actuaciones que podía tener, y había tenido comentarios de está donde está gracias al coche y cosas por ese estilo. Mientras que Verstappen siempre ha sido una persona muy calmada, diciendo, oye, mira, las cosas pasan, suceden y ya está. Entonces, sí, esta parte del accidente y de hablar tranquilo en el accidente te lo compro. La parte de la prensa, de la gente que a lo mejor también comenta de que si está más tranquilo o lo que sea, yo siempre he visto un Verstappen así, por norma general. Por lo menos en los últimos años. Pero bueno, de Verstappen... Sí, Bueno, perdón. no, antes de hablar de Verstappen y de Red Bull, que le han metido 3 puestos de sanción a ¿Verdad? Antonelli para la parrilla de la próxima carrera. ¿Verdad? Así que, bueno, es algo que no hemos comentado mucho, bueno, no hemos comentado, pero que salieron esas directrices Sí. de la FIA, bueno, que la FIA da a los comisarios a la hora de aplicar las sanciones, las han hecho públicas por fin, que siempre estábamos comentando las filtraciones de cómo gestionan a la hora de sancionar los adelantamientos, pues se hicieron públicas el jueves y fue algo como bastante llamativo. Y en otro momento, bueno, esto ahora nos da como la potestad de ir verificando, ¿no? Cada vez que hay alguna maniobra conflictiva, si los comisarios realmente aplican bien estas directrices, o que yo creo que la raíz de todos los problemas va a ser comentar las propias directrices, ¿no? Sí. Que, claro, las hicieron públicas, salieron Lawson, Albon dando declaraciones de que al final eran unas directrices que buscaban el contacto entre los pilotos, porque tenías que acabar echando al piloto porque ibas a tener preferencias si lo hacías, y bueno. Yo creo que el tema gira más en torno a las propias directrices, que no como los comisarios las aplican muchas veces. Pero bueno, en resumen, que Antonelli 3 puestos de sanción para Silverstone. Y venga. De cara a Red Bull, obviamente de Verstappen, poco hay que comentar. Más allá del hecho... Ah, perdón. Que traían cosas, ¿verdad? Como siempre hablemos primero del tema técnico. Bueno, sí, pero no podemos comentar mucha cosa porque han traído un suelo nuevo, esas famosas actualizaciones que había dicho Gemún Marco. El problema es que no hemos visto si funcionan o no, porque por un lado Verstappen en la Q3 no ha podido clavar la vuelta Exacto. por la doble bandera, así que se ha quedado atrás a la hora de salir. Eso ya le ha condicionado pues salir en medio del meollo, y cuando sales en medio del meollo pues te pueden pasar estas cosas. Su carrera ha durado 2 vueltas de formación y 2 curvas y media, Sí, sí. y no podemos saber si ese Red Bull corre más o corre menos, porque el otro coche ha sido Tsunoda, que no, no lo podemos tomar como un referente, creo yo, No, de cómo corre este Red Bull. no, no. Tsunoda otro fin de semana más, que vuelve a decepcionar y me imagino que él es el primero, con falta de ritmo, completa y absolutamente, y están luchando por las últimas posiciones. Lo que hemos mencionado ya muchas veces, yo creo que tampoco ya se le tira mucha, y perdón por la palabra, pero se le tira mucha mierda a Tsunoda, por el simple hecho de que todo el mundo sabe que el segundo asiento de Red Bull no funciona, el coche está adaptado a Max Verstappen, y aquí se acaba la historia. Y es un poco lo que hemos visto en los últimos GPs, o desde que directamente Tsunoda se montó en el coche, y hemos continuado viendo también este fin de semana. Desaparecidísimo, la clasificación, ahora no me acuerdo, diría que sí que... ¿Llegó a pasar a Q2? Ahora estoy dudando. Ahora dudas, Diría ¿no? que no, Bueno, ¿eh? da igual. Da igual. No clasificó bien tampoco. La carrera, pues como hemos visto, ha tenido varios incidentes. Uno de ellos con Colapinto, ¿vale? Que aquí otra vez decimos lo mismo. Muy mal el hecho de que la comunidad más tóxica detrás de Colapinto se lance a otros pilotos para echarles mierda, que es un poco lo que ha pasado con Tsunoda y que ha tenido que bloquear su sección de comentarios. Pero bueno, ha tenido un accidente con Tsunoda, con Colapinto, que obviamente ha sido culpa de Tsunoda. Debido a eso se ha comido una sanción, ha tenido que cambiar el alerón, y ya entre eso y la falta de ritmo, pues obviamente ha terminado como ha terminado, que diría que es o último o penúltimo. No lo sé exactamente ahora. Pero bueno, otro fin de semana más y teniendo declaraciones de Horner diciendo que, oye, que el coche, que lo entendemos que cuesta, pero que en teoría no cuesta tanto. Y es en plan, tío, no sé, te has cargado ya a 3 o 4 pilotos. Súbete tú.
No sé, ¿sabes? Que porque claro. Sobre todo porque al final es. Tsunoda le vimos las primeras carreras y era súper Tsunoda Sí. con ese Racing Bulls. Y estamos viendo pues que tiene los mismos problemas que están teniendo todos a la hora de conducir este Red Bull. Y me hace gracia que Horner diga esto. Digo, macho, no hemos aprendido nada. O sea, no estás viendo que tirarle estos mocos a tus pilotos no ayudan para nada a la situación. Ya con Checo Pérez fue un constante derribo de declaraciones positivas y negativas, carrera tras carrera, de le vamos a apoyar, pero luego le llamamos malo por otro lado, Sí, entre sí, él y Helmut Marko. Digo, no acabo de entender esta filosofía constante de dar declaraciones para presionar a los pilotos. ¿No veis que no está funcionando y que hay claramente un problema con este segundo asiento? Y bueno, de Horner también ha soltado su perlita, ¿no? Respecto a cómo McLaren sigue gestionando muy bien los neumáticos. No voy a decir la frase exacta que ha utilizado, ya que la use cada uno en prensa, pero bueno, sigue dándole al tema de que los McLaren van muy juntos delante de un coche, detrás de un coche, y sus neumáticos no se sobrecalientan para nada. Entonces, de aquí entendemos que para ellos esto sigue siendo un problema. Y lo peor de la carrera ha sido no poder ver a Verstappen el ritmo que tenía. Yeah. Porque saliendo de atrás me hubiese gustado ver si podía luchar a los Ferrari y estar ahí luchando por esa P3, P4, P5 con Russell. Y creo que ahí sí que hubiese sido un agente para zarandear toda esa zona, que sí que es cierto que ha estado muy estable, más allá de la pasada que le ha metido Hamilton a Russell, que no la hemos comentado, ¿eh? Pero la batalla que han tenido en la primera vuelta ha estado bastante bonita. Luego no ha habido nada más, pero esa parte ha sido bastante bonita y he echado de menos a Verstappen en esa zona de en medio. Sí, 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 Creo que hubiese sido interesante verle. Sin duda. Pero bueno, acabamos esta parte alta, no sé si llamarla así ya, de la tabla de constructores, para irnos con el primer equipo de la zona media, que es Williams. Y tenemos otro fin de semana para olvidar, literalmente. Sainz, buah, yo no sé si es que lo gafé yo o qué pasó, pero clasificación absolutamente abismal, y después problemas con el break wire, ¿no? Y no empieza. En plan, terrible, terrible, trágico, directamente. Es decir, no hay otro adjetivo para utilizar que ese. No puede ir peor lo de Sainz este fin de. Y Albon se Había marca esperanza. una buena clasificación, bueno, Q2, tampoco súper buena, pero por todo el caos de la primera vuelta, no sé si estaba P6 o P7, y otra vez, problemas. Abandono y a tomar por culo. Pero además abandona como el que se va, como el que hace una bomba de humo en una fiesta, ¿eh? Sí, sí. Que no nos hemos enterado de que había problemas en el coche. Nos hemos enterado cuando ya estaban retirando el coche y ha sido como, ¿este es el de Sainz? Yo he tenido un poco de dudas diciendo, ¿no habían metido ya el coche de Sainz? Y ha sido, no, es Albon. Porque no ha habido ninguna radio por en medio de Sí. estamos teniendo problemas ni nada. Bueno, yo estoy empezando ya a poner en duda si vas a acertar la P5 de Williams. Porque entre a final de temporada, porque entre una cosa y otra, sí que el coche parece que sigue teniendo ritmo para estar luchando por puntos en la zona media. Ya no se les ve tan consistentemente superiores a esa zona media, porque sí que es cierto que el resto están actualizando. Ya lo hemos dicho más de una vez, que Williams dejó de actualizar el coche hace tiempo. No sé si en algún momento iban a traer alguna mejora, pero sin pasar por el túnel de viento. Esto lo dijo James Bowles hace tiempo, no sé si lo van a hacer o no. Entonces, es normal que Williams caiga en competitividad hacia atrás, pero claro, en España se entendió que el coche iba a sufrir porque era un circuito que los puntos débiles del Williams pues no les sentaban nada bien. Correr en Montmeló, pero es cierto que hemos ido a Canadá, un circuito donde esperaban tener buenos resultados, y aún Sainz acabó rascando un P10 ahí milagroso, pero Albon, Sainz después de una clasificación también con un problema con Hadjar, con un impeding, no pudo clasificar bien, a la remontada, P10, Albon abandona, y en esta carrera ha sido desastroso todo. Desde primero la clasificación de Sainz, con ese problema en el coche, que se le ve súper errático,
temblaba un montón el coche en la zona de enlazadas del segundo sector y se ve a Sainz tener que maniobrar un montón para mantenerlo en pista. Y luego en carrera, bueno, no ha habido carrera, ha tenido este problema con el freno trasero, con el brake by wire, que es lo que controla toda esta, bueno, la parte de freno y la parte de frenada regenerativa para la hora de cargar la batería para el motor eléctrico, que esto es un tema interesante de cara al año que viene, porque se potencia más la parte eléctrica, toda esta parte eléctrica va a tener mucha más importancia de cara a nivel tecnológico en el monoplaza. Y digo, ostras, si hay algún problema que tengan por ahí, cuidado, porque hay que empezar a mirarlo, pero sobre todo lo del Brake Wire yo creo que habrá sido pues algo puntual, porque no ha sido el primero que este año ha tenido un problema con este sistema en el freno de la parte trasera. Ahora no recuerdo quién fue, pero este año ya lo estuvimos comentando con alguien. Sí, estoy pensando a ver si fue, pues a ver si fue Williams, estoy pensando, pero lo que más alarma es el problema que están teniendo de refrigeración con el motor, que se presupone que es el tema por el que ha abandonado Albon otra vez. sí. Entonces, claro, salieron estas alarmas diciendo que tenían un problema como intrínseco a la hora de refrigerar el motor y que no lo iban a solucionar abriendo más el capó, la tapa motor con más ranuras. Vamos a ver si ahora de repente tenemos que poner siempre sobre la mesa el hecho de que cuando vayamos a un circuito con temperaturas elevadas, como ha sido este Gran Premio de Austria, que muchos pilotos llevaban el chaleco de refrigeración, pues sí, vamos a tener en cuenta esto a la hora de intentar valorar a Williams. He puesto esta foto de cuando en Canadá se le abrió la tapa motor a Albon porque creo que va a ser la única solución que puede aplicar Williams para refrigerar el coche. Ir así descubierto. Hombre, por lo menos impacta, ¿eh? Pierdes aerodinámica, pero ganas en todo lo otro. Pierdes aerodinámica, pierdes sponsors, pero ganas sí, es verdad, pierdes sponsors. Y ganas en badassery, ¿eh? Es decir... Eso sí, es verdad. Eso sí que es verdad. Y asustas al de atrás. Pero, bueno, lo que decía, que a ver si realmente para futuros circuitos de temperaturas elevadas como Qatar o nos vamos a un Singapur, porque ahora en esta segunda mitad, o un Monza, sí. Donde se exprime tanto el motor, de repente a Williams hay que bajarlo un poco de la ecuación porque tienen un problema que no van a solucionar ya este año. Sí. Pero bueno, no sé. Creo que ha llegado el momento de dejar Williams ya. Nos vamos a Racing Bulls. ¿No? Llega el momento de dejar Williams. Sí. Yo ya, para eso estoy, estoy muy poco animado. Y de Racing Bulls, lo destacable es que no toca hablar de Hadjar hoy, que tampoco ha tenido una carrera para nada destacable, sino que toca hablar de Lawson, que es que junto a Alonso se ha marcado una sola parada en boxes y gracias a eso y al ritmo que ha presentado, pues ha terminado P6, lo cual es un logro absoluto, mejor resultado de esta temporada, por lo menos por ahora, y estas son las típicas actuaciones que con suerte y en el momento adecuado te salvan el asiento. Entonces, muy bien por parte de Lawson. Sí, además hoy ha sido una carrera en la que ha tirado de Fernando Alonso, que luego hablaremos del tema, hablaremos de esto con Aston Martin, pero yo creo que Lawson ha tenido una carrera extremadamente sólida y estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, de que al menos haberlo puesto en las encuestas para piloto del día, yo creo que, fíjate, aquí le hemos criticado a Lawson esta temporada muchas veces por las maniobras que ha hecho, que siempre ha estado en todos los choques, o muchos de estos choques esta temporada los ha protagonizado él. Pero hoy creo que ha tenido una carrera muy sólida, con un ritmo muy sólido. Aunque Alonso en ningún momento le iba a adelantar, yo entiendo que tampoco es cómodo estar corriendo con un Fernando Alonso durante 70 vueltas detrás, chupando el DRS, porque al final no te puedes permitir tampoco cometer ningún error. Sí que es cierto que en radio se ve que le han dicho a Lawson que no se separara mucho de Alonso para hacer un poco la Sainz neta de Singapur. Sí. La Sainz Norris de Singapur, de te doy DRS a ti para que el que nos está atacando desde atrás, que era Bortoleto, no pueda adelantarnos a ninguno de los dos. No sé hasta qué punto lo ha mantenido en las últimas vueltas, luego sí que es cierto que se ha conseguido escapar porque parecía que tenía más ritmo que el Aston Martin. Y eso, buena carrera de Lawson por fin esta temporada. Ahora tampoco vamos a cambiar el discurso. No, por favor. Es decir, la temporada está siendo horrible. Pero... subirnos a la Lawson neta y adiós Hadjar, ¿no? No, eso... Segundo piloto de Red Bull Lawson. Exacto.
Pero sí que es cierto que estas actuaciones, haciendo un par o tres de actuaciones así, en el momento adecuado, literalmente te puede salvar el asiento, ¿eh? Y eso no lo digo nada en broma. Ya Bueno, sabemos ya que veremos aquí para el año que eres viene, tan ¿eh? bueno como la última carrera que haces. Entonces, hacerlo bien en un momento concreto te puede salvarlo todo. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo de la carrera de Hadjar, si no, para mí podemos irnos ya, Has. No, no, tampoco voy a comentar mucho. Ha sido. No ha tenido nada extremadamente comentable porque además la estrategia tampoco le ha ayudado nada y se ha Exacto. visto relegado a la parte detrás de los Haas y no ha tenido ese ritmo que otra vez ha mostrado. Así que nada. Bueno, Hoy Haas ya lo siento, te saltamos. quiero, quiero aprovechar, por favor, todos nuestros viewers aplaudan a Guille, que por primera vez ha dicho no tengo nada a comentar y prácticamente no ha comentado nada, porque normalmente el no tengo nada a comentar viene con entre 3 y 5 minutos de comentario. Entonces, Estoy madurando, Jordi. sí, sí, ya lo veo. Haas, maldito con, nos ha jodido el juego. Se ha marcado un P10, el tío, y ha sumado un puntito para el equipo. Eh, Relativamente bien, ¿no, Haas? Es decir, no los hemos visto ni mucho menos descolgados. Relativamente bien, también al final, pues el abandono a Antonelli y Sí, Verstappen ha obviamente. abierto la puerta a que otros puntuaran y si todo hubiese sido normal, no hubiese puntuado. Entonces, claro, nosotros no podemos prever que a Antonelli se le va a olvidar frenar en la curva 3. Eso es verdad, eso es verdad. Si no hubiésemos acertado. Pero realmente es que tanto los dos Haas como Hadjar han tenido una carrera un poco parecida y no hay demasiada cosa a comentar. Es que han salido muy poco en pantalla Sí, realmente. sí, sí, sí. Berman ha tenido algún encontronazo con Colapinto, me parece que ha sido. Con su nodo no sé si también. Ahora no me acuerdo del todo. Y después también lo que sí que hemos tenido ha sido una pequeña batallita entre Ocon y Gasly, que Gasly, pobre, ha tenido un día que tenía unas ganas de bajarse de ese coche. Después entraremos en Alpine, ¿eh? Pero tenía unas ganas de bajarse del coche porque no le estaba Y funcionando nada que tira. yo creo que Gasly, si fuese por él, se bajaba del coche y se iba a jugar a hacer sim racing con Verstappen. No, no, tal cual, tal cual, tal Porque al cual. final era el gran premio de casa de Red Bull y al final han puntuado más los Racing Bulls que ellos. Sí, sí. Eso sí que es duro. Pero bueno, y llegamos a la gran sección, que es la de Aston Martin. Entonces, Guille, por favor, adelante, te dejo con esta foto del gran Fernando Alonso para que empieces. Bueno, confirmamos que para el próximo periodo hay que traer bigote porque ha puntuado. Ha vuelto a puntuar y sigue en este ritmo constante de buenos resultados y mejores sensaciones, tanto en clasificación como en carrera. Sí que es cierto que el coche no ha entrado en Q3 porque se ha visto un Aston Martin que sufría realmente en este circuito, como ya se adelantó durante toda la rueda de prensa, ruedas de prensa el jueves. Ya se vendía un poco que este circuito no le sentaba muy bien a este AMR25. Pero de todas formas, lo que decimos, puntos de Alonso, que creo que ha tenido una carrera espectacular. Ahora ya toca ponerme un poco fanboy y creo que ha tenido una carrera muy buena Alonso, enganchándose detrás de Lawson y toda esa maniobra del final que podemos comentar más adelante. ¿Cómo la has Sí, vivido tú? Porque quiero saber cuántos microinfartos has tenido sí, en, sí, 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 sí. en toda esa última vuelta. Cosas importantes del fin de semana es que no hemos tenido a Andy Cowell en el circuito, que hasta ahora sí que estaba viajando siempre con el equipo. Esta vez no lo ha hecho y por lo que he estado leyendo ha sido porque se ha quedado en Silverstone, se ha quedado en la fábrica. Claro, ya muchos estaban especulando si era en relación a estas actualizaciones que va a traer el equipo la semana que viene. No lo sabemos, pero la realidad es que Alonso ha seguido puntuando estando él o no. Entonces, no nos ha hecho falta Cowell este fin de semana. Cosas importantes es que venían sin ningún tipo de mejora aquí y además venían de nuevo con mucha carga en la parte trasera, que esto ha sido pues Alonso evidentemente sufriendo en las rectas como siempre y sobre todo ha pasado algo bastante llamativo durante el fin de semana, los libres 1, libres 2, libres 3, es a un Stroll muy fuerte. Stroll de repente clavaba los tiempos y le salía la vuelta y estaba siempre por delante de Alonso. Hasta que ha llegado la clasificación y de repente Stroll fuera en Q1, Alonso mete el coche en Q2 y ya Stroll ha tenido otra vez sus carreras completamente desaparecido. Anónima, sí, sí. Que aquí, ¿tú qué piensas de estas declaraciones que ha dicho
Ha dicho de que haces aquí un par de carreras malas y ya eres malísimo, pero si haces un par de carreras buenas eres buenísimo. Dicho por Lance Stroll. Me parece que es una verdad como un templo. También me parece que a él no le aplica. Eso. Es decir, a ver, que ahora Stroll me coja cuando llevamos ya un par o tres de años comentando su rendimiento, de lo mal que lo ha estado haciendo en general, y simplemente haya tenido pues 2 o 3 ocasiones donde se le ha parecido a la Virgen y ha puntuado. Me parece me parece un poco que vive en su mundo. Pero bueno, oye, mejor que estará él, ¿sabes? Que todo esto no le llega a la cabeza, porque si se pone a leer social media, yo creo que se pone a llorar en un rincón de su casa, de su gran casa, que probablemente tiene muchos rincones, pero se pone a llorar. Bueno, volviendo. Es que a mí es que pienso igual, digo, ostras, sí, pero Lance, ¿cuáles son las dos buenas? Claro. No, sí, algunas sí que han tenido. Alguna Sí, carrera sí que ha tenido algunas sí. buena, pero realmente cuesta rascarlas. Pero bueno, en definitiva, creo que ha sorprendido para mal el fin de semana de Lance Stroll porque parecía que podía estar, que podía tener esa carrera buena y estar con el coche más adelante, incluso estar por delante de Fernando Alonso. De hecho, se ha visto a un Alonso que sufría mucho en toda esta zona de la curva 3. En salida de curva en general, Aston Martin sufría un montón, pero a Alonso se le veía que siempre perdía esas decimillas con Lance Stroll en la curva 3. Esta frenada en subida, el punto de adelantamiento más claro del circuito también, o uno de los puntos de adelantamiento más claro del circuito, que además me ha hecho mucha gracia cómo se ha formado una especie de debate en Twitter diciendo que Alonso no sabía dar esta curva. Y yo, ¿qué? ¿Le estáis diciendo a un tío que lleva 20 años, 20 y pico años en la Fórmula 1, tiene 2 mundiales, que no sabe dar una curva? ¿Será que o sea, no será el coche a lo mejor que tiene algún tipo de problema? No sé, yo estaba alucinando. Pero bueno, no vamos a dar nombres. Simplemente me ha hecho gracia el debate que se ha formado Sí. criticando que Alonso no sabía dar la curva. Y en resumen, Aston Martin ha estado sufriendo en general todo el fin de semana. Lo que decimos, en curva lenta sufre muchísimo este coche. Incluso a la hora de. Claro, yo entiendo que aquí ha habido como ciertos cambios en el equipo a lo largo de los libres porque han ido como surgiendo distintos problemas. Y uno de ellos ha sido que han tenido problemas de porpoising, de rebote en las zonas más rápidas del circuito. Claro, no sabemos si a la hora de buscar esta mejor salida de curva han ido ablandando más las suspensiones, pero en el momento en el que ablanda las suspensiones, claro, si tu suelo está muy cerca del suelo, de la pista, nunca mejor dicho, que esto es algo que también parece que Aston Martin ha estado buscando, intentando potenciar la carga aerodinámica del monoplaza en esa ventana operativa tan limitada que siempre dicen que tienen. Claro, si ablandas mucho la suspensión, puedes empezar a generar este rebote, ¿no? Porque el suelo toca con el asfalto, se corta el flujo y empieza a generarse este famoso porpoising. Entonces, en algún momento de los libres 2 o libres 3, no recuerdo ahora exactamente, pues han sufrido de ello. Luego sí que es cierto que al final siempre están buscando mucha carga aerodinámica en la parte trasera con un alerón muy cargado. Yo creo que también buscando compensar que siempre tienen que subir un poco la altura del coche, aunque con las mejoras de Imola es evidente que el salto hacia adelante lo han dado y vamos a ver si de cara con lo que traigan en Silverstone dan más saltos adelante, porque es importante lo que ha dicho Alonso, que traerán actualización en Silverstone, pero que a lo mejor también que hay algo para Spa y que puede que tengan una segunda parte del campeonato interesante, entiendo que dentro de luchar por puntos. La 33. No, Ah, no. McLarenazo. No creo que pase. Y de la carrera de Alonso, lo que decía, carrerón, muy buena carrera, manteniéndose pegado a Lawson. Hacía gracia las radios con su equipo diciendo, ¿cuándo quieres entrar? Pues cuando entre Lawson. O sea, voy a quedarme detrás de este tío toda la carrera porque si me despego de él, no tenemos este ritmo, no estamos para estar donde estamos. Y les ha salido bien. Y luego ya, aparte de hacer este cambio a una parada y gestionando muy bien los neumáticos, que siempre ha sido un punto débil de este Aston Martin, gestionar la gestión de los neumáticos, además de la parte trasera, que hayan aguantado una parada, igual que el Lawson, han sido los pocos que han sabido sacarle rendimiento a esto, pues chapó. Y luego ya, pues nada, quiero que pongas la foto Sí. de Norris Alonso casi metiendo en el coche, Bortoleto atacando a Alonso y Piastri viendo el panorama, que creo que ha sido el momento en el que todos hemos dicho, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Cómo se ha dejado pasar por Norris para tener el DRS? Y cómo casi parece que lo adelanta. Em, yo creo que antes que nada se tiene que hacer una pequeña mención lo que diferencia un buen piloto, un piloto
con mucho talento y un piloto con mucho talento que además es capaz de leer, entender la carrera y tomar decisiones al momento que visto desde fuera pueden parecer lógicas, pero que obviamente conduciendo a 200 o 300 kilómetros por hora no son tan obvias. Y encima son difíciles de ejecutar. Y esto es lo que hemos visto aquí. En este canal, el fanboy de Alonso es Guille. Es decir, a mí Alonso me gusta, y mucho, pero no soy fanboy. Y lo digo porque lo que voy a decir ahora es de fanboy. Que es el hecho de que, ostras, que tú te encuentres en una situación donde sabes que estás a última vuelta y es perfectamente posible perder la posición con el coche de atrás, que sabes que es más rápido que tú, por varias décimas, y dices, voy a jugar con el hecho de que tengo los primeros que me vienen justo por detrás, diciendo lo que tú comentas, que es, voy a dejar que Norris me pase justo antes de la línea de detección del DRS que hay entre la curva 2 y 3, para así poder conseguir el DRS, que Bortoleto no me adelante. Encima, parece que voy a adelantar a Norris y desdoblarme, pero solamente lo hago para bloquear que Bortoleto se meta de por medio, y después, al final, llegando ya a la curva 4, pues dejo que Norris obviamente continúe con su trazada, yo me reincorporo y ya obviamente le imposibilito a Bortoleto que me adelante. Y el pobre Piastri, pues como los pilotos están focalizados en lo que tenían que estar focalizados, pues déjale tú pasar, ¿no? Pero bueno, que este es otro tema. Lo que me refiero en sí es, hostia, tener la capacidad de en ese momento de estrés tomar esa decisión y ejecutarla al milímetro para después llegar y llevarte el resultado es de chapo, ¿sabes? Y es lo que digo, porque Alonso es piloto con muchísimo talento y muchísimo ritmo, y este tipo de jugada es lo mismo que vimos con Sainz contra Norris y no sé si era... ¿Quién era el otro? Russell, exacto. Fue Russell Singapur. Hasta que fue Hamilton. Efectivamente. Por lo que sea, porque Russell decidió abandonar. Decidió no jugar más. Efectivamente. Dijo, no quiero jugar más. Es gracioso. Exacto. Pero es ese tipo de movimiento, pero a mi parecer aquí muchísimo más complicado, porque tienes 3 variables en juego y tienes que tomar las decisiones muchísimo más rápido y no tienes ningún margen de error. Entonces, yo aquí ya casi ni estaba focalizado en Lando Norris, yo aquí estaba flipando directamente con lo que está haciendo Alonso y con lo que se acaba de sacar de la manga, literalmente. Ya, a ver, menos mal que soy yo el que es el fan. Y luego, sí que es cierto que en toda esta situación estaba pensando, digo, ostras, a ver si acaban sancionando, porque ya, claro, no están dejando pasar. No le están dejando pasar, claro, sí. Pero estaba pensando también, en todo caso es Bortoleto el primero que tiene que dejarle pasar. Y entonces ahí sí que Alonso tiene que frenar. Entonces, mientras Bortoleto no frenara, Alonso ¿qué va a hacer? No va a cederle el puesto a Piastri si tiene un piloto detrás. Entonces, creo que no ha habido ningún tipo de investigación al respecto. Tampoco he oído a Piastri protestar al respecto. Y ya creo que Piastri realmente no tenía posibilidades en ese momento ya de meter el coche. Le han faltado unas cuantas vueltas en esta remontada final que se ha pegado, que no sé hasta qué punto era una remontada real. Entonces, nada, simplemente Aston Martin creo que es esto más Johnny Herbert. ¿Te acuerdas de Johnny Herbert? El amigo íntimo de Fernando Alonso, amigo íntimo del público español que sigue la Fórmula 1, que dio sus declaraciones porque le encanta que hablemos de él. Y cuando le preguntaron sobre qué piloto pues lo estaba haciendo mejor, de cara, a qué piloto debería mantener el asiento, ¿no? Si Russell entrara. Y dijo, ¿quién tiene más puntos? Stroll, ¿no? Pues está. Y entonces, claro, ahora van empate. Johnny. Johnny, ese comisario que curiosamente estaba en el Gran Premio de Australia cuando le metieron 20 segundos a Alonso por aire sucio. Bueno, detallitos. En fin, yo creo que ya hemos hablado bastante de Aston Martin, hemos repasado bastante todo. Pasamos a Stake, ¿vale? Que Stake comentar y mencionar que traían mejoras, y son mejoras que otra vez han funcionado, y han funcionado Increíble. Para ambos pilotos, porque Bortoleto se marcó una clasificación de la leche, Hülkenberg cayó en Q1, ¿vale? Bortoleto llegó a Q3,
Diría que llegó a Q3, ¿verdad? O se quedó en Q2. Ahora no me Sí, acuerdo. sí, Q3, Llegó a Q3, Q3. P8, que además le dio rebufo Verstappen. Efectivamente, vale, sí, es verdad. Y, obviamente, lo de esta carrera ha sido espectacular, terminando también en P8. Y ahora lo comentas tú, ¿eh? Solamente decir... Ah, no tenemos foto de Hulkenberg. Bueno. Ya, acabo de Sí. caer que Vale, he no pasa borrado a nada. Hulkenberg. No pasa nada. Y de Hulkenberg, pues obviamente mencionar que también super carrera, teniendo en cuenta que salía del pit lane y que ha terminado puntuando también en P9. Entonces, Stake, bravo, pasos hacia adelante. Y bueno, entiendo que sobre todo por parte de Bortoleto, que encima es la primera vez que puntúa y Driver of the Day, pues eso también anima de cara a la temporada que viene. Hulkenberg salía del pit lane. No sé si salía del pit lane, pero bueno, que si no estaba No, estaba el último, pero creo que no. Bueno, da igual. No, Hulkenberg cometió el error, creo que fue en la curva 4, cometió un error y perdió Sí, prácticamente la vuelta. Y bueno, hoy sería un día para ponerse de pie y aplaudir a los dos pilotos de Stake, que creo que nos están callando a todos absolutamente la boca. sí. Este equipo no es para nada el del año pasado, ni es para nada el que se vio en los test de pretemporada. Y creo que hay gente en Audi que ahora mismo está respirando tranquilísimamente porque están viendo que el equipo funciona. Sí. Y que están, además, no simplemente es el coche corre y ya está. No. Hulkenberg lleva 2 o 3 carreras increíble, Impecable. porque lo que ha hecho hoy a mí me parece que es impecable. Es de piloto del día también. Que se lo ha llevado Bortoleto, creo que también es un reconocimiento a una carrera muy meritoria por parte de un rookie. Que a lo mejor si hubiese tenido una estrategia más similar a la de Alonso y Lawson hubiese acabado por delante realmente, porque le ha faltado ese poquito para acabar de culminar esta estrategia a 2 paradas. Y bueno, como hemos dicho también, Alonso ha sabido jugar muy bien sus cartas para defender la posición a Bortoleto. Pero sobre todo, también es que la carrera de Hulkenberg a mí me ha parecido como Sí, sí. increíble, que saliendo tan atrás, haciendo una estrategia tan diferente al resto, saliendo con ese neumático blando al principio, que luego entrevistaban a Jonathan Wedley eh, y él hablaba al respecto de esta estrategia y decía, es que tenemos ritmo, este coche tiene ritmo y sabíamos que con aire limpio Hulkenberg iba a correr. Entonces han dicho, metemos el medio al principio, hacemos una parada pronto y con este aire limpio vamos a hacer un pedazo de undercut. Y así Y sí. ha funcionado perfectamente, han conseguido meter el coche por donde lo han metido y sumando puntos y siendo un coche que consistentemente ahora de momento, y estamos llegando ya a un punto de la temporada, que esto es importante, ya cada vez los equipos van a actualizar menos. Realmente esta zona media sabemos que Aston va a traer en Silverstone ya algo en Spa puede ser, pero del resto ya cada vez ya muy contagotas todo. Williams Sí, ya sí. sabemos que poco, Racing Bulls no creo que haya nada muy importante, Haas no tampoco, bueno, como se han confirmado también Gran Premio tras Gran Premio, pero en general no va a haber nada importante. O sea, Stake ahora mismo bastante consolidados para ser quinto, sexto, séptimo equipo de forma regular. Y ojo que aún acaban ahí peleando por eso, pues en el Mundial de Constructores, sexta, séptima plaza, que creo que no estaba en la quiniela de nadie. Absolutamente. No, no, no queda para nada. A Para nada. lo mejor ahora me estoy viniendo muy arriba y dentro de 3 carreras tengo que cambiar el discurso, pero es que ahora mismo las sensaciones que están transmitiendo el equipo y ahora Bortoleto además con este resultado son muy buenas. Y bueno, porque Lawson se ha marcado un P6, ¿eh? Pero es que si no tenemos a Racing Bulls, Haas, Aston Martin, Kicksauger en un pañuelo, ¿eh? Sí, sí, son 10 puntos. Sí, sí, nada. Entonces, Nada, nada. Pero bueno, no. Chapó y a ver qué es lo que sucede la semana que viene en Silverstone. Y ya con esto pasamos al último equipo, que este sí que es para llorar, que es Alpine. Gasly, tremendo fiasco, ¿vale? Ya lo decía él, se ha quejado por radio muchísimas veces, el coche no tenía grip ni tracción en ningún punto. Y después también por parte de Colapinto ha tenido la mala suerte pues del choque con Tsunoda y después también del encontronazo con Piastri. Y todo esto ha provocado que hayan tenido una carrera para olvidar. sí, creo que Alpine ahora mismo la situación para esta temporada es mala y no sé si va a mejorar, porque como decimos, no van a actualizar ya muchos equipos, están todos focalizados en 2026 y Alpine es un proyecto que tiene toda la cara de ser, de toda la pinta de ser para 2026 con este cambio de motorización cuando van a tener el motor Mercedes y ahora con este cambio en la dirección y con Briatore y tal, yo creo que ya este año pinta muy complicado y el problema es que las sensaciones son muy malas. No ya simplemente que
un piloto pueda estar mejor o peor, es que los dos se están quejando de lo mal que va el coche y tienen mucho trabajo por delante. A lo mejor en alguna carrera cuadran las cosas y vuelves a verles pelear por Q3. Y bueno, que es que de hecho Gasly estaba, a una vuelta estaba, pero el ritmo de carrera ha sido muy malo. Sí, sí. Y tenían un montón de problemas de grip y Gasly ha tenido una carrera pues muy complicada. Y por parte de Colapinto es que es lo que has dicho. Parte también de lo que ha pasado con Piastri venía a raíz del enfado que tenía con Tsunoda, porque creo que habéis puesto una foto de Sí, sí, cómo sí. se le ha quedado, que la ha subido a ver fábrica, de cómo le ha dañado el toque con Tsunoda, tanto el alerón delantero como el suelo. Y al final pues ha perdido mucho ritmo, aun con todo Colapinto ha terminado teniendo mejor ritmo de carrera que Gasly. Entonces, esto, siendo la famosa quinta carrera, que es mentira, que se confirmó ya el jueves, creo que fue, en distintos medios, que Colapinto iba a ser el piloto de Alpine para el resto de temporada, lo positivo creo es que sí que está empezando a recuperar ese ritmo y a ser un piloto más competitivo, metiendo el coche en Q2 y en ritmo de carrera, empezando a mostrarse mucho más y más sólido para competir con su propio compañero de equipo. Lo de Piastri, pues cosas que se tienen que mejorar, porque evidentemente no puedes ser doblado y cargarte al líder de carrera o al segundo, porque la puedes liar muchísimo. Sí. Pero bueno, evidentemente hay cosas que mejorar. Y lo último, lo que ha pasado con Tsunoda, más allá del incidente, lo que no puede ser es que cada vez que pase algo con Colapinto, el otro piloto tenga que cerrarse las redes sociales. Yo lo siento mucho, pero esto no puede ser. No. Y ya van más de una. Y yo creo que la gente se está equivocando muchísimo. Porque esto no le va bien, no le va nada bien a Franco Colapinto. Nada bien. O sea, no te interesa ser el foco por estas cosas. En un equipo que además es tan inestable, no te interesa. La Fórmula 1 va de otra cosa y creo que se están equivocando. Si Tsunoda se ha tenido que cerrar las redes sociales por esto, que además era un Tsunoda muy... No creo que estuviera devastado en ese entonces por lo de las redes sociales, sino por cómo ha habido la carrera, su rendimiento en general. Pero no creo que tengamos que estar viendo esto tantas veces en tan pocas carreras. Y la FIA haciendo comunicados, como pasó hace un tiempo, y Alpine haciendo comunicados. Yo creo que la gente se está equivocando. Estoy de acuerdo. Y con esta reflexión cerramos ya la parte de los equipos y nos vamos a la parte que aquí todo el mundo disfruta, que es el de las predicciones. Primero, repasando los factos, ¿vale? Que son los míos, los de arriba, Guille, los de abajo. Sainz, primero mío, va a clasificar por delante de Albon, toma golpe en toda la boca. Está el mentón, ¿eh? Puntos de Colapinto, esta directa a la Confirmamos que nariz. le gafaste tú. Confirmamos que a Sainz lo gafaste tú. Efectivamente. Y Norris gana Piastri, que por lo menos se me cumple uno. Tú, podio de Leclerc, correcto. Esta no era fácil, ¿eh? No, Esta pero era de lo las has conseguido. difíciles. Puntos de Alonso y de Calle. Dos. Y su nueva puntúa, Siempre. te viniste arriba. Esto que te está saliendo todo bien y dices, va. Sí. Y queda una última que ahora repasaremos, que es Jordi recorta en las predicciones. Y la verdad es que... No. 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 No, pero tampoco mal. Exacto. Por lo menos no se ensancha la diferencia. Estamos igual. Mantenemos los 11. ¿Qué he adivinado? Esta vez confiar en Norris me ha servido. Norris te ha salvado esta vez, ¿eh? Todo demás, ¿no? ¿Vale? Sainz P10, no podría estar más equivocado. Driver of the Day Colapinto, aún menos. Es una pena Hamilton-Russell. Sí, es verdad. Que si había un swap ahí de posiciones, te llevabas 2 puntos. Pero claro, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta, ¿sabes? Efectivamente. Esta es la versión amable. A mí me gusta más la versión de si mi tía tuviese... Family friendly. Exacto. Family friendly. Si no tuviese pelota sería mi tío. Y tú, pues, el podio de Leclerc, has continuado con eso y te ha funcionado hipearlas. Y después... Fin de tifosi. No, tal cual. Y el P5 de Russell, que también se ha cumplido bien. Bueno, no es tan dramático. Veremos en Silverstone y ese pequeño parón que tendremos a posteriori cómo deja la tabla.
pero está complicado. No, ¿Traerás está mejoras para Silverstone, Jordi? ¿Traerás mejoras? Debería. Pero bueno, Se oye, tiene lo de la que- gorra ha para el funcionado, premio. ¿eh? A lo mejor no me la tengo que poner para atrás, sino para el lado. Y con eso mejora, no lo sé. Ya veremos. Muy príncipe Bel Air por tu parte, pero Sí, bueno, no también sé. puedo coger la de McLaren y encima pongo la de Red Bull. Bueno, no sé, ya veré. Traeré mejoras. Vale. Habrá mejoras, habrá mejoras. Traeré Me mejoras. gusta. Pero bueno, yo creo que con esto ya lo podemos dejar aquí. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo. Comentaros que si todo va bien y nos podemos organizar, que espero que sí, esta semana os vamos a traer un vídeo hablando de la película de Fórmula 1, que Guille y yo la fuimos a ver este Increíble. pasado. Exacto, ¿vale? Hay muchas cosas a comentar. Guille y yo estuvimos todo el rato riendo. Y más allá de eso, nos vemos sí o sí el miércoles con el previo del Gran Premio de Silverstone. Así que nada, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!